Muy buenas noches, mis estimados amigos, mis estimados hermanos. Espero que todos ustedes estén hoy felices y contentos de la vida. Los invito a que todos tengan una Biblia en mano. Vamos a probar lápiz. Vamos a probar que tengamos, estimados hermanos. Vamos a ver, sonido. Espero que todos ustedes estén hoy. Perfecto. Felices y contentos de la vida. Los invito a que todos tengan una Biblia en mano. Vamos a probar lápiz. A probar que tengamos manos. A ver, sonido. Espero que todos ustedes estén. Vamos a ver. Ya casi nos vamos a... Recuerden que les habla Luis Fernando Castaño Botero, predicador de la Iglesia de Cristo en Costa Rica, en Nicoya. Gracias porque todos ustedes están hoy con nosotros y les imploramos que tengan lápiz y papel. Lápiz, papel, que tengan una Biblia en mano. Vamos a ver. Recuerden que les habla Luis Fernando Castaño Botero, predicador de la Iglesia de Cristo en Costa Rica, en Nicoya. Gracias porque todos ustedes están con nosotros y les imploramos que tengan lápiz y papel. Lápiz, papel, que tengan una Biblia en mano. Vamos a ver. Aleluya. Ok, vamos a orar y nos vamos a encomendar hoy al Señor. Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga y empezaremos hoy con este maravilloso tema. Juan capítulo 19. Recuerde que vamos a estudiar, vamos a hacer las preguntas. Okay. Vamos a hacer las preguntas de Juan capítulo 19. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta una maravillosa noche. Suplicamos que conforme sea tu voluntad, tú nos ayudes, nos protejas y nos bendigas. Bendice hoy tu palabra, Señor, y ayúdanos para que todo salga conforme sea tu santa y hermosa voluntad. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, te lo suplicamos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer primero el capítulo 19 de Juan. Juan capítulo 19 lo vamos a leer primero nosotros hoy. Y dice así.
Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito halló en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí al hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Versículo 9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le respondió. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, todo el que se hace rey, se opone, a César se opone. 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero, pero ellos gritaron, fuera, fuera. No. Un momentico, a ver si puedo bajarle el volumen aquí, por favor. Un momentico. Ay, Señor, vamos a ver. Crucifícale, dice. Ok, ahora sí. Crucifícale. 14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Deme un segundito. No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregaron a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado,
y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyendo este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy el Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que decía: repartieron entre sí mis vestidos. Una preguntita, como que no se está proyectando el texto. Hasta ahora me estoy dando cuenta. Vamos a ver, hombre. Denme un segundito, por favor. A ver qué pasó aquí. Vamos a ver. Aquí lo tengo ahora sí. Vamos a terminar de leerlo así ya, no importa. 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que decía: mirarán al que traspasaron. 38. Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese
llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Bueno, mis estimados hermanos y amigos, pues gracias por estar todos aquí conmigo, con nosotros, perdón. Es un privilegio grandísimo el que ustedes nos acompañen hoy. Vamos a ir entonces estudiando hoy las preguntas del capítulo 19 de este maravilloso capítulo. Denme un segundito, por favor. Buenas noches a mis hermanas. Mientras tanto, las voy saludando ahí. Hermana Marta, hermana Berta, que Dios les bendiga. Amén, hermano. Dios le bendiga a usted también. Amén, hermano. Gracias, muy amable. Que Dios les bendiga a ustedes. Recuerden que ya, si Dios quiere, esta semana terminamos el libro de Juan y comenzaremos con próximamente estudiando el libro de Marcos. Entonces, vamos a ir proyectando ahora sí la primer respuesta. Hermano, vamos, Sí. usted podrá arreglar el título que lo tiene con o no puede. Sí, ya me di cuenta. Muchas gracias, mi hermana. Vamos a ver. Deme un segundito. Esto todo tiene solución. Más bien, muchas gracias. El título dice... Preguntas, es preguntas. Sí. Aleluya. Vamos a ver, vamos a ver. Le falta la T a preguntas. Ya voy, despacio, no me presione. Preguntas y respuestas. Y respuestas. Preguntas y respuestas de Juan capítulo 9. Más bien, muchas gracias, mi hermanita. Y la palabra 19, hermano, 10 y 9 usted tiene, es 19. D-I-E-C-I-N-U-V. No, es que, bueno, yo siempre lo escribo es 10 y 9, separado, no junto. Bueno, así fue como me... Bueno, Es que usted no dice 10 y 9, usted dice 19. bueno, vamos a ver qué le hacemos. No se preocupe, vamos a ver. Pero vamos a entrar al tema, ¿está bien? Sí. Vamos a ver. Entonces, preguntas y respuestas del capítulo 19. Bueno, 10 y 9 puse yo. Respuestas, me quedó mal escrito todavía, o yo lo arregla después. Respuestas. Respuestas. Es que estoy desde la 1 de la mañana con esto, pero bueno. Falta la T nada más. Le falta la T de tetita. Respuestas. Estas. Aquí vamos a ver. Ahora sí, vamos a ver. Deme un segundito. Entonces vamos a leer las primeras 5 preguntas y después las desarrollamos. ¿Está bien? Una hermana, ¿me lo quiere leer? Hermana Marta o hermana Berta, cualquiera de las dos. ¿Ahí las alcanzan a ver o no? Sí, hermanito. Démosle pues allá. Empecemos con la primera pregunta. A ver.
Preguntas y respuestas de Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Léase el capítulo 2 veces seguidas antes de contestar a las preguntas. Una rayita dice, azotó a Jesús y otra raya, se burlaron de él dándole bofetadas. Pregunta número 2. Tal vez Pilato pensaba que el ver a Jesús maltratado de esa manera apaciguaría a los judíos. De nuevo Pilato anunció a los judíos que no hallaba raya en Jesús, versículo 4, según Lucas 23:16, Pilato pensaba, raya, a Jesús después de haberlo castigado. Pregunta número 3. ¿Con cuáles palabras introdujo a Jesús a los judíos en esta ocasión? Una raya ahí. Número 4. Las intenciones de Pilato no prevalecieron, al contrario, ¿en qué insistían los gobernantes judíos? Número 5. De nuevo Pilato confesó que no hallaba raya en Jesús. Ok. Entonces, ahora, muy importante. Entonces, ¿cuál vendría a ser la primer respuesta? La primera pregunta. ¿Ah? Pilato azotó a Jesús y los soldados se burlaron de él dándole bofetadas. Ok, vamos despacio porque recuerda que me estoy adaptando a un nuevo sistema ahorita. Vamos a ver. La pregunta, entonces, el número sería, la primera dice, Pilato azotó a Jesús. Ok. Vamos a ver. Mayúscula. Pilato. Voy a ponerlas con azul para que lo puedan distinguir ahí. Pilato azotó a Jesús y Soldados. los soldados se burlaban de él. Y los soldados se burlaban de él, dándole bofetadas. La pregunta entonces, 1 quedaría de esta manera. La respuesta sería algo así. Pilato azotó a Jesús y los soldados se burlaban de él, dándole bofetadas. Pregunta número 2. Léala, por favor, despacio, hermanita, y la puede contestar si usted quiere, por favor. La 2. Buenas. Ajá. Tal vez Pilato pensaba que al ver a Jesús maltratado de esta manera apaciguaría a los judíos. Siga. A los judíos. De nuevo Pilato anunció a los judíos que no hallaba ningún delito en Jesús. Versículo 4. Según Lucas 23:16, Pilato pensaba soltarle a Jesús después de haberlo castigado. Ok. Hermana, ¿me puede leer para yo no salirme de aquí porque estoy un poquillo complicado? Lucas 23:16, ¿alguna de las dos? Va para allá, hermanito. Entonces, la primera respuesta viene a ser la del 2. Tal vez Pilato pensaba que al ver a Jesús maltratado de esa manera, apaciguaría a los judíos. De nuevo, Pilato anunció a los judíos que no hallaba. ¿Que no hallaba? Ningún delito. Ningún delito Ok, en él. ningún. No hallaba ningún delito en él. Ahora sí, léame, según el versículo
20, versículo 4. Vamos a leerlo, hermana, por favor. Versículo 4. Del 19 que es el que estamos estudiando. Ah, perdón. Yo escuché Lucas. Usted mandó después- buscar Lucas, hermano. Sí, pero primero hay que leer 19:4 y después Lucas 23:16. Si son tan amables. Primero 19:4. Dice, entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Ok. Ahora, según Lucas, capítulo 23, versículo 16. Vamos a leerlo. Léalo, por favor, alguna hermanita ahí. Dice así, lo soltaré, pues después de castigarle. Entonces, ¿qué era lo que pensaba hacer Lucas? Era sencillamente, ¿qué es lo que pensaba hacer Pilatos? Sencillamente castigarlo. Deme un segundito. Deme un segundito que estoy acomodando aquí porque a castigarlo. Castigarlo. Ok. Según Lucas, según Juan, perdón. Sí, Lucas capítulo 23, versículo 16. Pilato pensaba castigarlo. Y a Jesús y después soltarle. Ahora, la pregunta número 3. Vamos a proyectar estas preguntas para que la gente las pueda ver. Castigarlo. La pregunta número 3. ¿Con cuáles preguntas o con cuáles palabras introdujo a Jesús a los judíos en esta ocasión? ¿Cuál es la respuesta ahí? He aquí el hombre. He aquí el hombre, o ahí está el hombre, es lo mismo. He aquí el hombre. Perfecto, vamos a ponerlo. Recuerde que cuando dijimos que, ¿por qué Jesús dijo que, por qué Pilato dijo, he aquí al hombre? Porque Pilato ya tenía días, perdón, varias horas de querer soltar a Jesús. Pero estos hombres sencillamente, su corazón no les permitía hacer esta obra benévola con Jesús. Por eso sencillamente, pues, estos hombres estaban llevando a cabo esto. Pilato quería soltarlo, pero los judíos definitivamente ya habían decidido esto. Va la pregunta número 4. Léala, por favor, hermana. Las intenciones de Pilato no prevalecieron, al contrario, ¿en qué insistían los gobernantes judíos? ¿Qué era lo que le decían a Pilato? En que fuera crucificado. Le decían, crucifícale, crucifícale. Crucifícale. Esa era la razón, esa era la razón por la cual estos hombres estaban ante Pilato. ¿Por qué? Porque sencillamente querían era que a Jesús lo crucificaran. No les importó que era un hombre inocente. Wow, qué interesante ese detalle. ¿Eh? La pregunta número 5. De nuevo, Pilato confesó que no hallaba delito En Jesús. en No hallaba delito. Qué importante
Es muy importante esto. ¿Saben por qué? Porque como un hombre que supuestamente era un impío, que era un hombre romano, pudo ver, escuchen lo que voy a decirles a todos, pudo ver más fácil Pilato la inocencia de Jesús que los mismos que decían que eran los hijos de Dios en este contexto, que eran los judíos. Ahora sí vamos a leer las 5 preguntas, haciendo énfasis a la respuesta, por favor, hermana, la que lo vaya a leer. Amén. Dice así. Número 1. Respuesta. Pilato azotó a Jesús y los soldados se burlaron de él dándole bofetadas. Número 2. Tal vez Pilato pensaba que al ver a Jesús maltratado de esa manera, apaciguaría a los judíos. De nuevo, Pilato anunció a los judíos que no hallaba respuesta, ningún delito en él, en Jesús. Versículo, según Lucas 23:16, Pilato pensaba castigarlo a Jesús después de haberlo castigado. Era soltarlo, hermana, pensaba soltarlo, no castigarlo. ¿Dónde estoy? En la 3, después de Lucas 23:16, Pilato pensaba soltarlo, Sí. castigarlo. Estamos en la 3. Ajá. Pensaba soltarlo, sí. Después de castigarlo. ¿Sí? Sí. Suave. Pensaba soltarlo. Pensaba soltarlo después de castigarlo. Ok. Entonces, volvamos a la respuesta. Esto lo estamos haciendo despacio, porque la idea, pues, es que aprendamos y meditemos. Volvamos a leer entonces la pregunta número 2, hermana, por favor. Bien, dice así. Tal vez Pilato pensaba que al ver a Jesús maltratado de esa manera, apaciguaría a los judíos. De nuevo, Pilato anunció a los judíos que no hallaba respuesta, ningún delito en él, en Jesús. Versículo 4. según Lucas, versículo 4. Juan 19:4. Ajá. Según Lucas 23:16, Pilato pensaba soltarlo después de castigarlo, a Jesús después de haberlo castigado. Número 3. ¿Con cuáles palabras introdujo a Jesús a los judíos en esta ocasión? He ahí el hombre. Ok. Un segundito. Las intenciones de Pilato no prevalecieron, al contrario, en que insistían los gobernantes judíos en crucificarle. Respuesta. Número 5. De nuevo Pilato confesó que no hallaba respuesta, delito en Jesús. Amén. Ok. Esta es la primera diapositiva de las 5 primeras preguntas de hoy. Denme un segundito. Hermano, en la pregunta 3, en la pregunta 2, usted debe quitarle que es que se confunde porque el otro pedazo está escrito en el otro color. Debe borrarle. ¿Cuál? En la donde está Lucas, que está Juan 19:4 y Lucas 16:23. Vamos a ver. Aquí. Lo que pasa es que ahora no se ve. No, espere un momentico, ya se los devuelvo. A ver, ¿dónde es que usted dice? ¿Cuál? Aquí, hermanito, mire, ve. Según Lucas 23:16, Pilato pensaba soltarlo.
Ya quítele después de castigarlo porque usted lo explica acá. A Jesús después de castigarlo. Ah, Como bueno, entonces, quítele ese después de castigarlo en lo que tiene en rojo, en sí, negro. ya lo vamos a corregir. Sí, porque se vuelve a repetir lo mismo prácticamente. Soltarlo. Pensaba era soltarlo. Vamos a ver. Ahora sí. Entonces, ahora sí vámonos con pregunta número 6. ¿La ve ahí, hermana? ¿Le llegó? Sí, hermano, sí se ve, pero muy chiquito. Muy pequeña quedó. Le leo, hermano, le leo. A Para, ver si espera un momentico, a ver si la puedo, sí, porque a ver si la puedo agrandar un poquito la eléctrica, porque la idea es que la gente la pueda ver, porque si a la hermana le costó, es que quiere decir que está un poco pequeña. Dame un segundito ahí. Ay, perdonen, pero lo que estamos tratando es de acomodarnos con este nuevo. Vamos a ver. 24. Vamos a ver cómo queda aquí. Dame un segundito. Si es que está pequeña, es la 24. Vamos a ver. 18. Vamos a ver, caballeros. Vamos a ver. Dele ahí, mi hermanita, a ver si se puede leer ahí. Vamos a ver. Ahí. Dice, para justificarse los judíos en demandar que Jesús fuera crucificado, le acusaron de blasfemia, diciendo que se hacía a sí mismo hijo de Dios, aunque sabían que tal cosa no merecía la muerte según la ley romana. Ok, entonces, la respuesta aquí vendría a ser. Hijo de Dios. Ok, vamos a ponerlo en color rojo. Hijo Vamos a ver, hijo de Dios. Hijo de Dios. Vamos con la segunda pregunta. Ahí le alcanzan a ver, hermana. La pregunta número 7. Sí, hermano, dice, según el versículo 8, ¿cuál fue el efecto en Pilato al oír esas palabras de los judíos? ¿Cuál fue el efecto? Tuvo más miedo, tuvo miedo. ¿O tuvo miedo? ¿O más miedo? Ok. Entonces dice que tuvo más miedo.
tuvo más miedo. Eso fue el efecto que causó las palabras de Jesús. Que Pilato tuviera más miedo. ¿Por qué? Porque ya esto eran palabras mayores. Vean el versículo, la pregunta número 8. Dice, Pilato, considerando la posibilidad de que Jesús fuera divino, le tomó aparte y le preguntó de dónde era. Su pregunta no fue sincera para saber si debía adorarle o no. Por eso Jesús no le dio respuesta. No le dio respuesta. Por eso Jesús sencillamente no le dio respuesta. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante. Recuerden que Pilato era un romano y a la vez tiene un judío que los mismos judíos quieren condenar. Y esto más bien era algo como de burla, en un sentido para los mismos judíos. Y Pilato, cuando toma esa actitud, él no lo hace porque crea que Jesús sea Dios, no, no lo hace por esa actitud, jamás. Ahora vean la pregunta número 9. Dice, como gobernador romano, Pilato pensaba tener en sí autoridad suprema, pero en realidad la autoridad que tenía le había sido dada de arriba. Dios estaba en control. Ok, entonces la pregunta número 9 sería, pero cuando como gobernante romano, Pilato pensaba tener su autoridad suprema, pero la respuesta, Pero en realidad la autoridad que tenía le había sido dada de arriba. o sea, de parte de Dios. Entonces, aquí sería la autoridad que tenía le había sido dada de arriba, sí, de arriba, así dice el texto, literalmente así dice. A ver, de arriba. ¿Qué es? Vamos a ver qué se me hizo. De arriba. Perfecto. Vamos a ver si no alcanzan a ver la pregunta número 10, me avisa para acomodarlo, por favor. ¿La 10 la alcanzan a ver o no? ¿No se ve bien? Sí se ve, hermano, sí se ve. ¿Completa? Sí, ajá, dice, el que había entregado a Jesús a Pilato, el que había entregado Jesús a Pilato, versículo 11, era Caifás, Anás, Pedro, Judas, tenía, ahí ya no se ve más nada, pero era Caifás. Ok, ve, aquí ya tengo un detallecito. Deme un segundito porque... ¿Qué pasó aquí? Vamos con la segunda diapositiva. Entonces la respuesta aquí en la 10 es... ¿Quién había entregado a Jesús? Caifás. Caifás. Perfecto. Vamos a ver, pero es que estoy desacomodando otra cosa aquí. Denme un segundito, por favor. Vamos a ver. Entonces dice que es Caifás.
La pregunta número 11. Vamos a ver si la pueden ver ustedes ahí o si no para acomodarla. Dame un segundito, voy a hacer algo aquí. Denme un segundito. Mira a ver si alcanzan a ver la pregunta número 11 ahí, hermana. ¿Alcanza a ver la número 11? ¿O no se alcanza a ver? Le falta un pedacito de abajo. Vamos a ver. Ahí. No, suave, 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 suave. Denme un segundito, por favor. Les ruego paciencia porque estamos aquí. Vamos a ver, la 8, la 9 y la 10. Aquí está. Yo creo que ahí sí se va a ver. Aleluya. Esa es la 10. Ahora la 11, ¿sí la ven ahí? Ahí sí se ve. Se ve. Ah, Sí, hermano, sí. ok. Desde entonces Pilato procuraba soltar a Jesús. La respuesta de los judíos, versículo 12, no era válida, no era verdad. ¿En qué consistía la falacia de su declaración de que todo el que se hace rey a César se opone? Leamos el versículo 10. Juan capítulo 19, versículo 12. Hermana Berta. 12 dice así: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Ahora, ¿cuál sería la respuesta ahí, según ustedes? La palabra rey, que usaban la palabra rey en forma literal. Ok. ¿Por qué? Porque recuerden que, ¿qué era lo que eh, la pregunta aquí es, ¿por qué es mentira eso? Porque recuerde que más bien César era el que mandaba crucificar a la gente. Y los Entonces, judíos lo odiaban. sí, y un detalle muy importante es que más bien lo que Pilato, lo que los judíos iban a hacer, era lo que el César quería. Entonces, por eso ahí, en ese sentido, entonces, la pregunta, la respuesta aquí, ¿cuál sería para ustedes? ¿Ah? ¿Hermana? La pregunta, ¿cuál sería la respuesta? Sí, la respuesta, ¿qué respuesta ustedes le darían a la 11 ahí? Bueno, pero que ellos estaban usando. ¿Cuál fue la falacia de los judíos ahí? Que usaban la palabra rey. No, Pero, Rey, ¿cómo? A ver, explíquenos un poquito más, hermana. No importa que aquí estamos para que todos. ¿En qué sentido usaban la palabra rey? Usaban la palabra rey como para burlarse porque ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Sí, y la usaban en un sentido literal. ¿Me comprenden? Entonces, Ajá. aquí la respuesta vendría a ser que usaban, más que todo es en el sentido de la palabra rey, que la usaban literalmente. La usaban literalmente esta palabra. Vamos a ver. Ok.
Entonces, ahora sí, hermana, léame todas las preguntas, haciendo énfasis más que todo a las respuestas, por favor. Es que aquí puse mal literal. Sí, ahí está bien. Se las voy a leer. Bueno, despacio. Para justificarse, los judíos en demandar que Jesús fuera crucificado, le acusaron de blasfemia, diciendo que se hacía a sí mismo respuesta hijo de Dios, aunque sabían que tal cosa no merecería la muerte según la ley romana. Okay. Pregunta Siga, hermana, siga, siga. número 7. Según el versículo 8, ¿cuál fue el efecto en Pilato al oír esas palabras de los judíos? Respuesta, tuvo más miedo. Número 8. Pilato, considerando la posibilidad de que Jesús fuera divino, le tomó aparte y le preguntó de dónde era. Su pregunta no fue sincera, para saber si debía adorarle o no. Por eso Jesús no le dio respuesta. Número 9. Como gobernador romano, Pilato pensaba tener en sí autoridad suprema, pero en realidad la autoridad que tenía le había sido dada de respuesta de arriba. Dios estaba en control. Número 10. El que había entregado a Jesús a Pilato, versículo 11, era Caifás, Anás, Pedro, Judas. Tenía más pecado porque había tenido más oportunidades de saber quién en realidad era Jesús. Respuesta, Caifás. Número 11. Desde entonces Pilato procuraba soltar a Jesús. La respuesta de los judíos, versículo 12, no era válida, no era verdad. ¿En qué consistía la falacia de su declaración? De que todo el que se hace rey a César se opone. Pero Rey, ojo, ojo, hermanita, perdón un momentico. Aquí es muy importante notar algo en la pregunta número 11. Es que el que Jesús se hiciera rey realmente se convertía en un opositor para el César. Legalmente no. ¿Por qué? Porque si César hubiera sido un hombre temeroso de Dios, él seguía gobernando y Jesús tomaría un control espiritual. Pero el punto aquí es como decía usted, hermana Berta, al comienzo, el punto es que ellos pensaban en la palabra rey en un sentido literal y eso es lo que los mató a ellos. Precisamente ese fue el pecado que ellos tuvieron aquí al hablar de Jesús de esta manera. Por eso es muy importante que entendamos, mis estimados hermanos y amigos, es de que la necesidad de que lean por favor 2 veces el capítulo o si tienen que volver a leerlos más, léanlo para que puedan analizar cada momento mejor las preguntas. Vamos ahora con la pregunta número 12. ¿Se alcanza a ver ahí bien, hermana? ¿O muy pequeño? ¿Ah? Sí se ve, hermano. Ok, leámoslo entonces. Dice, pero con estas sugerencias políticas, los judíos lograron asustar a Pilato. Versículo 13. Y Pilato entonces se sentó en el tribunal para sentenciar a Jesús. ¿Cómo se llama el lugar exacto donde esto sucedió y a qué hora, según nosotros hoy en día contamos el tiempo? Leamos Juan 19:13. Hermana Berta. Ese me hizo manita. estoy. 19:13. Entonces Pilato oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Enlosado y en hebreo Gabata. Entonces, ¿cómo se llamaba el lugar? El Enlosado. Ok. ¿Y a qué hora fue eso? A las 6. Ok. 6 a.m. Ok, 6 a.m. En el capítulo 14, en el versículo 14 dice la hora, hermanito.
Léalo, por favor. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí nuestro rey. Ok. Deme un segundito que tengo que hacer una cosita aquí. Vamos a ver si la puedo hacer. Ahora sí. Entonces, el lugar se llamaba. A ver, Ensolado. ¿cómo? Enlosado. Enlosado, hermano, enlosado. Hermana, no me grite, hermana. Ay, Paz no, de, yo no le Cri- dije, paz de hermano. Cristo, no nos estoy molestando. Ah, Enlosado. Ok. ¿Y qué hora era? la hora sexta, las 6 a.m. Las 6 a.m. Voy a ponerlo así para que la gente pueda entenderlo. Y lo vamos a poner en letra roja para que lo puedan ver bien. Vamos a ver. Entonces dice así. Bueno, ahí se me fue todo, no importa. La pregunta número 13. Hermana, Dice, antes Pilato había presentado a Jesús a los judíos diciendo, he aquí, ahora dice, he aquí el hombre, he ok, aquí vuestro rey. entonces, ojo aquí. La primera sería ¿cuál? He aquí El hombre. al hombre, ok. He aquí al hombre. Vamos a ver. Y después dice, ahora dice, he aquí Vuestro rey. vuestro rey. A vuestro rey. Perfecto. Vamos a ver. Pregunta número 14. Al decir los judíos, no tenemos más rey que César, se dieron sus esperanzas en el Mesías y se encomendaron a Egipto, Asiria, Roma, Palestina, el imperio que una generación más tarde los aniquiló. Mateo 24:34. Léalo, por favor. Ya va, hermanito. 24:34 dice así: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ok. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? El imperio romano. Que fue el Imperio Romano, exactamente. A Roma. ¿Por qué? También tomen en cuenta que según Daniel 2:44, había una profecía, si me la pueden leer ahí, hermanitas, le agradezco. Daniel 2:44. Ya va. 2:44. Dice 2:44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Si ustedes leen Daniel capítulo 2:44 y se vienen leyendo desde el versículo 35, Daniel profetiza sobre los tres grandes imperios que iban a suceder antes de que viniera el imperio de Cristo o la iglesia. ¿Por qué? Habla de los medos, de los persas, de los griegos, de los romanos. Entonces, por eso aquí es muy importante en Mateo 24:34 fue el imperio romano, fue el que destruyó a los judíos y, ojo a este gran detalle,
el Imperio Romano es el que cumple profecías de Daniel capítulo 2, versículo 44. Y recalco sobre esto, cumplió, no que va a cumplir, ya cumplió. Obviamente que hoy en día todo el que se opone a la ley de Cristo, pues es un anticristo. Pero en este contexto, el Imperio Romano, no, el Imperio Romano de aquel entonces no es la Roma de ahora, que es la Iglesia Católica. Aquí Roma era un imperio militar, no religioso. Pregunta número 15. ¿Cómo se llamaba el lugar donde crucificaron a Jesús? ¿Se situaba dentro de Jerusalén o fuera de la ciudad? Hebreos 13, 12 al 13. Léalo. ¿A dónde estaba ubicado ese lugar? En la calavera del Gólgota. Fuera. Vamos a leer, a ver. 13, 12 al 13. Hebreos 13, 12 y 13. Ajá, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Ok, entonces la pregunta, vea cómo dice. ¿Cómo se llama el lugar donde crucificaron a Jesús? Gólgota, Ok. ¿Se situaba dentro o fuera de la ciudad? fuera. Fuera. Porque recuerden lo que yo expliqué, que aquí, cuando se hacía una expiación, cuando en la ley mosaica se hacía una expiación por la congregación, el sacrificio se hacía fuera del campamento. Y Jesús viene a representar lo que Juan capítulo 1, versículo 29 nos viene a decir. ¿Qué era? Juan 1, 29, ¿se acuerdan? Vamos a leerlo, que lo lea alguna hermana ahí. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. En ese sentido, déme un toquecito. En ese sentido, es que Jesús tenía, esto era una cualidad que caracterizaba a el Mesías. ¿En qué? En que su sacrificio tendría que ser fuera de la ciudad para cumplir lo que mandaba la ley, como el Cordero Pascual. Leamos otra vez la 15, por favor. Y la 16. 15. ¿Cómo se llamaba el lugar donde crucificaron a Jesús? Se llamaba Gólgota. ¿Se situaba dentro de Jerusalén o fuera de la ciudad? Fuera de la ciudad. Ok. Ahora vean la pregunta 16, pero le damos Juan 19, 22 primero. Juan 19, 22 dice así. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Ok, ahora veamos ahora sí la pregunta número 16. Pilato mandó a escribir estas palabras sobre la cruz de Jesús. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿En cuáles 3 lenguas fueron escritas? En griego, en latín y en hebreo. Ok, perfecto. Recuerde lo que estuvimos hablando sobre esto, y es que hay otros, como por decir algo, Marcos y Lucas los mencionan estos 3 nombres, pero en diferente orden, pero eso realmente no afecta en nada, porque el punto es que se escribió en 3 idiomas, y en estos 3 idiomas eran los 3 idiomas básicos que se hablaban en aquel momento. El griego, ¿por qué? Porque era como decir el inglés hoy en día. El griego era un idioma popular y comercial.
El latín pues era el idioma del imperio y el hebreo que era el idioma directamente de los judíos. No olviden ese detalle. Ahora vamos a leer la pregunta número 17. ¿A quién encomendó Jesús el cuidado de su madre? Al discípulo amado, a Juan. Ok. Al discípulo amado. ¿Esto quiere decir que entonces no amaba a los otros o qué? ¿Qué entienden ustedes ahí? A ver, hermanas. Sí los amaba también. Entonces, ¿por qué se caracteriza, dice, al discípulo amado? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que se llame la atención a eso? ¿Ah? Bueno, cuando se habla de amar, es muy importante notar, es que siempre, y esto sucede en las familias, aún el papá y la mamá, un rabino, aunque tenía muchos discípulos, había uno o dos discípulos que eran como más constantes, más apegados a él. Y por eso es que aquí el discípulo dice al discípulo amado. Y ojo, el que escribe es Juan. Y aparentemente se está refiriendo a sí mismo, pero como en tercera, es tercera persona. ¿Ah? Sí. Entonces, para que tomen en cuenta ese pequeñito pero gran detalle. Ahora, en las preguntas, en las últimas preguntas, vamos a ver algo muy interesante. Déjenme un segundito que voy a hacer algo aquí. ¿Y por qué no leemos esta diapositiva ya y salimos de ella? Para Léala cambiar. pues. Pero un momentico, denme un segundito. Denme un segundito, por favor. Ay, sí, bueno, dele pues, cambiemos la, pues, dele. Leamos las de las 12 a la 17, igual, haciendo énfasis a las respuestas. Pero con esta sugerencia política, los judíos lograron asustar a Pilato, versículo 13. Y Pilato entonces se sentó en el tribunal para sentenciar a Jesús. ¿Cómo se llamaba el lugar exacto donde esto se sucedió y a qué hora? Según nosotros, hoy en día contamos el tiempo. El lugar se llamaba, respuesta, El Enlosado, y sucedió a la hora sexta, o sea, a las 6 a.m. Número 13. Antes Pilato había presentado a Jesús a los judíos diciendo, he aquí al hombre. Ahora dice, he aquí vuestro rey. Respuesta. Número 14. Al decir los judíos, no tenemos más rey que César, se dieron sus esperanzas en el Mesías y se encomendaron a Egipto, a Siria, Roma, Palestina, el imperio que una generación más tarde los aniquiló, según Mateo 24:34. Respuesta, Roma. Número 15. ¿Cómo se llamaba el lugar donde crucificaron a Jesús? Respuesta, Gólgota. ¿Se situaba dentro de Jerusalén o fuera de la ciudad? Según Hebreos 13:12-13, se situaba fuera. Número 16. Pilato mandó escribir estas palabras sobre la cruz de Jesús. Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿En cuáles 3 lenguas fueron escritas? Pilato rehusó cambiar el escrito según el versículo 22 del capítulo 19. Griego, latín, hebreo. Y la número 17 dice, ¿a quién encomendó Jesús el cuidado de su madre? Respuesta, al discípulo amado. Amén. Vamos con la pregunta número 18. Dele. Vamos a ver, 18. Pregunta número 18. ¿Cuáles palabras de Jesús sobre la cruz dieron a entender que con Un momentico que se me fue. Un segundito, hermanita, perdone. Disculpe. Ahora sí, dele.
¿Cuáles palabras de Jesús sobre la cruz dieron a entender que con su muerte ya cumplía su misión a este mundo? Con la palabra consumado es. Excelente. Consumado es. Vamos a ponerlo en color azul para que sobresalga. Consumado es. Pregunta número 19. Pero vamos a leer primero Juan 19, 36 y 37 para desarrollar la pregunta 19. 36, 37. Dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliesen las escrituras. No será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirará al que traspasaron. La pregunta número 19 dice, él no quebrarle las piernas a Jesús en la cruz y el abrir el costado con una lanza cumplirá dos profecías. Leamos, ok, ya leyó el versículo 16 y 37, hermana. No, el 36, 37 sí. Ok, según estos dos versículos, ¿qué decían las profecías? Volvámoslo a leer más fuertecito, por favor. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Ok, entonces, ahí, ¿cuál es la respuesta? Profecías, hermano, las dos profecías que se cumplieron allí. Ok, pero ¿en qué versículo estaba eso? En el 36, 37. Pero ¿cuál es No. o sea, a ver, ¿cuál sería? Eso viene, hermano, de Éxodo 12:46, número 9:12 y Salmos 34:20. Wow, discúlpame, hermana. Vamos Amén, despacio. Sí, pero ¿cuál sería ahí la respuesta? Vea la pregunta, vea la pregunta. hermano, allí se cumplieron dos profecías. Se cumplieron hermano. dos profecías, hermano. Aquí sería la palabra profecías. Y sí, es correcto, viene de esos pasajes que dice mi hermanita, en eso no hay problema. Entonces, dos profecías. Dos profecías, pero vamos a ponerlo en azul. Denme un segundito. Dos profecías. Ok. Ahora la pregunta número 20. Pregunta número 20. ¿Quiénes sepultaron el cuerpo de Jesús? José de ¿Quiénes? Arimatea y Nicodemo. Ok. Ellos eran discípulos escondidas. De acalladito, de acalladito. Sí. José de Arimatea. 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 Arimatea, hermano. No, ya voy, hermana, ya voy, despacio. José de Arimatea. Toquecito, no me presionen. De Arimatea. José de Arimatea. Y Nicodemo. ¿Sí quedó bien escrito ahí? Sí. Pero lo ponemos en azul. Porque la idea es que la gente que vaya a ver el video después le sobresalgan las respuestas. Ese es el propósito que estamos buscando con estos estudios. Ahora, la pregunta número 21. 21. De estos dos sabemos que era hombre rico. Mateo 27:57. Y Nicodemo es
el mencionado en 3, 1 al 11 y en 7:50. Entonces, vamos a leer Mateo 27:57. Ya vamos a terminar, hermanas. Las Amén, preguntas. hermanito. 27:57. Sí. Dice así. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Ok, ahora léame Juan, la otra parte, Juan, capítulo Sí. 3. Ajá, ya va, hermanito. No me grite. Está aprendiendo muy rápido. Juan capítulo 3, versículo 1 al 11, todo. Sí, leámoslo porque la idea es que quede claro la idea aquí. Dice así, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio. Ok, ojo a la pregunta. De estos dos sabemos que, ¿quién era el rico? José de Arimatea José. Y Nicodemo es el mencionado en qué? era un principal de los judíos que vino en No, la no, noche. pero presta atención a la pregunta. Ah, caramba. Y Nicodemo es mencionado en En Juan Juan 3. capítulo 3. Esa es la Ah, respuesta ahí. Ok, entonces, José, el primero es José. Vamos a ver, primero vamos a irnos con José. Un momentico, aquí está, José. Ok. Con José. Y la segunda es Juan. ¿Por qué? Porque la pregunta lo que dice es, ¿quién lo menciona? Juan capítulo 3, versículo del 1 al 11. Ahora sigamos con la última pregunta. Aleluya. 22. el sepulcro en que fue sepultado Jesús quedaba cerca de donde había sido crucificado. Crucificado. Excelente. Bueno, mis estimados hermanos y amigos, con esto vamos a terminar leyendo todo el pasaje, toda esta diapositiva y les pido crucifícale. Crucifícale. ¿Dónde está? Crucifícale. Ok. Vamos ahora sí a leer toda la diapositiva. ¿Quién la va a leer? 18 al 22. Dice, ¿cuáles palabras de Jesús sobre la cruz dieron a entender que con su muerte ya cumplía su misión a este mundo? Consumado es.
Número 19. Él no quebrantará las piernas a Jesús en la cruz y él abrirle el costado con una lanza. Cumplirán 2 profecías en el versículo 36 y 37. Número 20. ¿Quiénes sepultaron el cuerpo de Jesús? José de Arimatea y Nicodemo. Número 21. De estos dos sabemos que José era hombre rico, según Mateo 27:57, y que Nicodemo es el mencionado en Juan 3:1 al 11 y en 7:50. 22. El sepulcro en que fue sepultado Jesús quedaba cerca de donde había sido crucificado. Amén. Usted puso crucifícale ahí, hermano. Ah, crucificado, sí, señorita, sí. Crucificado. Crucificado. Excelente, hermano, muchas gracias. Vamos a ver cómo queda aquí. Crucificado, ahora sí. Bueno, mis estimados amigos y mis estimados hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en este estudio. Bueno, más que todo hoy es leyendo otra vez el capítulo, contestando algunas preguntas para que de esta manera podamos aprender cada día mejor lo que dice el texto. Los invito para que ustedes, si tienen tiempo, vuelvan y escuchen el video o repasen las preguntas y se van a dar cuenta cómo sus vidas van a ser enriquecidas al estudiar el Nuevo Testamento de esta manera. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Vamos a orar, terminemos en palabras de oración y gracias a las personas que han estado pendientes de los estudios que hemos estado haciendo. Ya mañana, si Dios quiere, comenzaremos con Juan capítulo 20 y espero, si Dios quiere, mañana es jueves, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, yo creo que como para el lunes o martes estamos terminando ya el libro de Juan para empezar con el libro de Marcos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche y suplicamos que conforme a tu santa y hermosa voluntad, tú nos ayudes. Bendícenos, Señor, y permite que tu palabra siempre nos haga meditar, siempre nos hace meditar, pero ayúdanos a cambiar, Señor. Bendice pues tu palabra y que conforme sea tu santa y hermosa voluntad, tú nos ayudes. Padre, ayúdanos a inquietar a la gente para que vuelvan a leer el Nuevo Testamento, para que vuelvan a leer tu palabra. Ayuda, Señor, a tanta gente que no tiene un techo, que no tiene comida o que están enfermos. A cualquier hermano que esté enfermo, suplicamos que tu mano poderosa esté con él. Te lo suplicamos, bendito Señor, y te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga a todos ustedes, mis estimados amigos en Facebook. Gracias, se despide de ustedes, Luis Fernando Castaño Botero.